Gnosis en el siglo XX. Mensajes de Navidad de 1952 a 1963. Samael Aun Weor. Edición sin determinar El Salvador, diciembre de 1972. Introducción. Para sorpresa de los espiritualistas de este siglo XX y después de un largo periodo de receso reapareció la Gnosis y esta vez en América para felicidad de muchos que ya presentían la llegada de ese conocimiento trascendental, que realmente era la mayor necesidad de la época por tanta confusión en materia religiosa así como en materia filosófica, cuyas formas ya no encajaban ni se ajustaban a las nuevas corrientes universales ni a las inquietudes de muchos corazones humanos que anhelaban algo positivo y práctico. El continente americano y en especial Latinoamérica es el nuevo escenario del planeta, donde el sublime esoterismo del Cristo está presentándose en forma pública para bien de quienes han alcanzado la suficiente madurez espiritual, condición requerida para poder justipreciarlo y vivirlo en forma práctica, sin temores ni complicaciones de ninguna especie. En otros tiempos floreció en Palestina, Grecia, Egipto, Babilonia, etc., mas en esta nueva era es en América donde dará sus frutos. El portador de ese sublime conocimiento fue huésped de nuestro suelo cuscatleco allá por el año 1955, en el mes de octubre, posiblemente fueron los vientos de aquel octubre quienes lo trajeron por acá. Nadie en aquellos días fue capaz de imaginar siquiera de quién se trataba, era un personaje desconocido y en tales condiciones nada había en él que llamara la atención, de no ser su enseñanza. Tuve la oportunidad, por decirlo así, de verle y escucharle. Me llamó la atención su acento extranjero y el aplomo con que hablaba. La autoridad que demostraba en el dominio de un conocimiento aparentemente nuevo, pero que en verdad es tan viejo como la existencia misma del hombre sobre la tierra, daba la impresión de que sabía a la perfección lo que hablaba, que conocía al dedillo lo que afirmaba y que poseía poderes superiores a lo común y corriente. Que todo lo que decía lo vivía de momento en momento y no simplemente por haberlo leído. Me di cuenta que estaba frente a un hombre que poseía la verdadera sabiduría, no la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, era nada menos que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, como lo afirmó San Pablo. Recibí entonces de aquel personaje el gran secreto de la vida, intuitivamente comprendí su importancia y percibí sus alcances que me pareció una dádiva del cielo. Mi reacción interna no se hizo esperar y se entabló la lucha entre la luz y las tinieblas, se libró una dura batalla entre mi corazón y mi cerebro, la bestia interna se revolcaba dentro de mí, presentía el peligro de perecer y luchaba por entorpecer mis facultades cuando apenas había recibido el primer destello de luz interior. Prevaleció entonces mi corazón y se disiparon las tinieblas, mientras tanto la luz interna entraba en actividad. Decidí entonces comprobar en carne y hueso antes que acudir en consulta ante los sabios de este mundo, porque ya sospechaba la respuesta de esos dechados del saber. Llegado el momento oportuno puse por obra el gran arcano y entonces pude evidenciar resultados fantásticos, maravillosos, sublimes y satisfactorios. La bestia interna o ego sufría su primera derrota y me di cuenta que su alimento estaba allí, en el sexo, en la sexualidad animal, en la fornicación. Comprendí entonces el significado de la simbólica serpiente tentadora del Edén, así como también la maldición que pesa sobre la serpiente de la fornicación, quedando totalmente aclarado aquello del pecado original. ¿Cómo sería posible dudar de los efectos de la sexualidad trascendente, superior y divina? ¿Por qué habría de despreciarla? En tales circunstancias quedé colocado en el camino de la iniciación y sometido por convicción personal al proceso de la cristificación, para despertar mi conciencia adormecida por efecto de la revolución mecánica de la naturaleza, y me hice discípulo del Cristo, y es que en verdad el Cristo no quiere adoradores ni seguidores inconscientes. Él quiere discípulos capaces de volverse conscientes para que colaboren decididamente en favor de la gran obra del Padre. Desde aquel momento decisivo comenzó la lucha en contra de mi naturaleza inferior, que es lo que predomina en todos los seres humanos, y comencé a experimentar los primeros cambios psíquicos y físicos, pero hasta entonces ninguna importancia había prestado al personaje en cuestión, me interesaron los principios que exponía con cierta autoridad, mas no me preocupé por volver a verle y conocer algo más de lo poco que había escuchado, fue preciso primero dar fe de los efectos de la castidad científica por transmutación, para darme por satisfecho,
y convencido de sus beneficios, fui en su búsqueda, pero desafortunadamente ya se había marchado del país, con rumbo hacia México. Había entonces que esperar noticias, las cuales llegaron pocos días después. Ya se había establecido en el Distrito Federal y así pudimos establecer nuestras relaciones por correspondencia. De más está decir que desde aquel octubre de 1955, la semilla de la gnosis quedó sembrada en El Salvador, como puede apreciarse en el Mensaje de Navidad 1955-56, y comenzó a germinar, siguiendo su proceso de desarrollo en forma lenta, pero efectiva, real y positiva. Actualmente el movimiento gnóstico cristiano salvadoreño cuenta con numerosas familias de las diversas creencias religiosas que practican esa disciplina y están sometidas al proceso de la cristificación, que han resuelto infinidad de problemas, que están despertando conciencia y haciendo valores conscientivos, experimentando en carne viva la bendición del cielo al comprobar los innumerables beneficios que prodiga la cristalización de la energía sexual, todo esto sin desestimar sus creencias o ideas religiosas. Aún más, han aprendido a valorizarlas en todo lo que significan, se dan cuenta que seguían tal o cual religión o sistema de filosofía a ciegas, en forma mecánica e inconsciente, sin ninguna base, completamente adormecidas y sin ningún fundamento sólido, y es que en verdad, la gnosis no está en contra de nada ni en contra de nadie, tampoco se trata de una nueva religión o de una filosofía nueva, es la síntesis de la ciencia, de la filosofía y de la religión, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Después de haber reflexionado sobre el citado personaje, me pareció que se trataba de un maestro de sabiduría divina que debió habernos orientado un poco más. Sin embargo, pocos meses después recibimos la primera literatura gnóstica, 4 folletos titulados Mensajes de Navidad, sencillos pero de un contenido muy singular, fabulosos por cierto, porque en ellos se despejaban los misterios de la vida y de la muerte, en ausencia del maestro, y por medio de ellos se obtendría una más amplia orientación. Encontramos en ellos el simbolismo bíblico totalmente descifrado, y es que la Biblia cristiana es la fuente de información del gnosticismo. En ella se habla del sendero que conduce a la vida eterna, mas no explica el procedimiento a seguir. Era preciso un mensajero que descifrara, y ese mensajero está cumpliendo su misión. En el primer mensaje de Navidad que salió a la luz en el año 1952 se descorre el velo que encubría los augustos misterios y que eran el patrimonio de los antiguos templos, y expone sin rodeos que el esoterismo del Cristo se fundamenta en los profundos misterios del sexo, que la redención reside exclusivamente en el acto sexual, que hay necesidad de formar a Cristo en nosotros y que ello solamente es posible transmutando el agua en vino dentro de nuestro laboratorio orgánico, pero que es necesario aprender a domar la bestia interna. Se trata nada menos que del sistema de enseñanza para cristificarse y unirse a Dios, al Padre, al Absoluto. Es el viejo sistema de los alquimistas, de los primitivos cristianos, el único y capaz de transformar al humanoide en un ser consciente de todos sus actos. Cada mensaje de Navidad es un portento de sabiduría, un pozo de conocimientos, una verdadera guía en las tinieblas de la ignorancia. Dada la importancia que reviste cada uno de los mensajes de Navidad para la mejor orientación de los estudiantes de la gnosis, ha sido preciso reunirlos y presentarlos en un solo volumen. En número de 13 han sido recopilados, los cuales corresponden, el primero al año 1952 y el último al año 1963. El autor de tales mensajes ya nos es muy familiar y se trata del quinto M. Samael Aun Weor, el quinto de los 7 según el Apocalipsis de San Juan. Es un investigador competente que en razón de la misión que le ha correspondido desempeñar ha sabido desafiar todos los peligros y echar por tierra los moldes espirituales establecidos y arraigados de la mente humana. Uno de los aspectos más notables es que explica con entera claridad muchos de los conceptos considerados como veraces, cuando en verdad han sido conceptos equivocados, como aquel de que en tratándose del Cristo todo gira alrededor de Jesús de Nazaret. Samael enseña que existe el Cristo histórico, el Cristo líquido, el Cristo en sustancia y el Cristo atómico. Son diversos modos de expresión del Cristo cósmico. Sintetiza y define que el Cristo es una unidad múltiple perfecta. Que la sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta al sístole y diástole de todos los soles del infinito. Estudiar y practicar hasta asegurarse de la realidad,
Es nuestro consejo para todos los que quieran iniciarse en el sendero de la perfección. Paz inverencial. Luis Alberto Renderos. San Salvador, El Salvador, sea diciembre de 1972. Gnosis en el siglo XX. Por el mes de mayo del año 1952 un grupo de campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de Ciénegue, corregimiento de Orihueca, región de Camegua, invitaron al VM Samael para visitarlos. Allá estuvo el maestro con ellos. Cuando regresó de esas tierras vírgenes, nos informó que recibió órdenes de fundar el Summum Supremum Sanctuarium, un templo de misterios mayores. Nuevamente regresó con toda su familia 2 meses después, era el mes de julio de ese mismo año. Allí abrió cátedra de inmediato. Los campesinos en forma rápida le construyeron una vivienda, una sala para conferencias y un pequeño oratorio. En el mes de agosto, una vez escogido el lugar para edificar el Templo de la Nevada, se dio comienzo a la obra. Eran 12 los jefes de familias que componían el personal que seguían al maestro. Con todos ellos inició la obra de construcción del primer templo subterráneo. Solo se contaba para ello con instrumentos de uso casero, picos, palas, rastrillos, etc. En el mes de agosto hice mi primera visita al maestro. Todo su interés estaba puesto sobre la construcción del templo. Para llegar a él había que hacer un gran rodeo por la falda de la montaña. Esto evitaba que los perseguidores del maestro y su obra pudieran llegar para exterminar la incipiente obra. 5 meses de trabajo intenso permitió hacer la primera reunión de Navidad, 24 de diciembre de 1952. Estuvimos congregadas unas 60 personas. El maestro nos deleitó con su primer mensaje de Navidad, cuyo texto aparece en esta obra. También aparece nuestro primer prefacio, los cuales hemos prolongado ininterrumpidamente hasta el mensaje de Navidad del presente año 1973 al 1974, titulado Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, el cual será leído por todos los credos religiosos, sistemas filosóficos e ideologías de todos los tipos. Este mensaje es una obra para todos. La construcción del Templo de la Nevada fue y será obra de colosos. Ahora asisten gentes de los 4 puntos cardinales, ha tenido cabida para 500 peregrinos. Existe ya la Casa del Peregrino en construcción con capacidad para albergar a todo el personal gnóstico que nos visita cada año. Por ahora el Congreso del Salvador, 2.1 tomó medidas para cimentar las bases del poderoso movimiento gnóstico que con fuerza arrolladora descuaja la enmarañada maleza que obstaculiza la aurora de Acuario en nuestro planeta Tierra. Ahora somos miles los componentes del Ejército de Salvación Mundial. Lee estos mensajes, caro lector, y decídete para que nos acompañes a servir al mundo. Es mucha la maldad del mundo y no hay tiempo que perder. VM Gargacuichines. Mensaje supremo de Navidad. Diciembre 24 de 1952, el maestro Aun Weor, iniciador de la nueva era de Acuario. Hay que ser muy humilde para conquistar la sabiduría, y después de conquistada hay que ser mucho más humilde. A los devotos del sendero. Aun Weor. Aun Weor, el maestro de la Fraternidad Universal Blanca, desea llegar con este mensaje de Navidad, una vez más hasta el corazón de los devotos del sendero y de todas las gentes de buena voluntad, que anhelan sentimientos de amor o palabras de consuelo, que busquen liberación, justicia y verdad. Solo los insensatos y los necios ambicionan triunfos ante los hombres. El vano de corazón, el menesteroso de virtudes, busca siempre en el mundo de las formas lo que pudiera compensar el desaliño de su imagen interna. El hombre que esplende con riqueza de virtudes, en nada estima los adornos exteriores y desdeña la ostentación, la vanidad, el flaco orgullo y lo pomposo y vano. Hay una diferencia infinita entre el hombre millonario de corazón y el avaro de tesoros exteriores. El maestro se engalana de humildad, y el déspota de tiranía. No hay manera de confundir entre sí al humilde y al tirano. El primero es valeroso y glorificado, y el segundo cobarde y despreciable. Para disfrazar su arrogancia, se apoya en las armas y en la fuerza esclavizada de sus incondicionales. El maestro manda con humildad, y se hace obedecer con convicción. Los bienaventurados no son fruto de las pompas y vanidades del mundo. Hay que ser muy humilde para conquistar la sabiduría, y después de conquistada hay que ser mucho más humilde.
El dolor en los necios y en los cobardes, es maldiciente e iracundo. El dolor